y factores etiológicos. Bueno, como ustedes ya deben saber y se los van a repetir a lo largo de la carrera y lo van a ver con mucho más énfasis en la asignatura de salud pública, el concepto de salud definido por la OMS es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ahora ustedes, si revisan distintas literaturas, van a encontrar distintas definiciones. Hay unos que abarcan otros aspectos de la vida, pero uno se basa en general lo que recomienda la OMS. ¿Ya? Y enfermedad en el fondo sería una alteración de la salud, ya que en el fondo sería alterar el bienestar físico, mental y social. Y hay que hacer también hincapié en que no solamente es físico, sino que las enfermedades de salud mental durante mucho tiempo han sido bien olvidadas y un poquito ignoradas, pero hay que tenerlas en consideración, ¿ya? Ahora, como les mencioné, hay distintas definiciones o distintos conceptos. Hay algunos que se refieren que esto es más que nada un desequilibrio entre el sujeto y su medio ambiente, puede ser una alteración tanto estructural, funcional o ambas, y que va a afectar el bienestar de las personas, o pérdida de la salud, ¿ya? Desde un punto de vista más ya patológico, estaría más definida como una manifestación ordenada de los fenómenos de la vida bajo condiciones anormales, que esta es la definición que le dio Virchow. Ahora, cuando hablamos de enfermedad hay que tener en cuenta distintos aspectos de ella, ¿ya? Por un lado la definición que ya la vimos y por otro lado epidemiología, que tienen una asignatura completa de esa, pero obviamente cuando evalúen distintas enfermedades tienen que también considerar epidemiología. No es lo mismo hablar de enfermedades infecciosas en Latinoamérica que obviamente en África, en Europa, etcétera, a excepción del COVID-19, que ahora es bastante global. Pero nosotros nos vamos a enfocar más que nada en tres conceptos, que es etiología y patogenia, que en conjunto lo mencionaríamos como etiopatogenia, y un poquito de morfología, como soy patóloga tengo que mencionarles un poquito de eso. Y todo lo demás lo van a ir viendo en las demás asignaturas, por ejemplo, cuadro clínico, diagnóstico, exámenes, evolución, tratamiento, pronóstico y prevención, en general lo van a ir viendo en las asignaturas más clínicas, como medicina interna, cirugía, pediatría, gine, etc. ¿Ya? Ahora, en esta fase o en esta etapa, lo que vamos a mencionar más que nada en el fondo es la etiología, que es el estudio de las causas de las enfermedades, y la patogenia, que como vamos a ver más adelante, en el fondo son los mecanismos por los cuales estos factores etiológicos producen las distintas manifestaciones estructurales y o funcionales, ¿ya? La anatomía patológica lo que va a evaluar es, por un lado, obviamente, tiene que tener en consideración los factores etiológicos y los mecanismos, pero nosotros lo que estudiamos más a fondo, en el fondo, son las manifestaciones morfológicas que tienen las enfermedades en los distintos células, órganos, tejidos, etcétera, ¿ya? Y también, bueno, tienen que tener en consideración que toda la parte clínica se estudia con la semiología, que en el fondo son las manifestaciones que puede referir el paciente, que son los síntomas o los signos que son los que ustedes pueden observar directamente, y las alteraciones en exámenes complementarios, ¿ya? Y la fisiopatología, que en el fondo es el estudio de las alteraciones funcionales en las células y los tejidos producidos por distintos agentes etiológicos y en el curso de la enfermedad, ¿ya? Que esto estaría un poquito más relacionado con la clínica. La anatomía patológica se relaciona bastante con todo lo que es etiopatogenia, pero todo lo que es clínica obviamente estudia más lo que son las alteraciones funcionales, que en el fondo es la fisiopatología, ¿ya? Esto es lo mismo, pero para que lo tengan más adelante, porque les vamos a dejar la presentación. Ahora, desde el punto de vista un poco de la historia natural de las enfermedades, vamos a partir con una persona sana, donde hay que, en el fondo, evitar que estos distintos factores causales o agentes patógenos, factores de riesgo, que los vamos a definir un poquito más adelante, evitar que en el fondo se desarrollen estos factores de riesgo para así evitar que se desarrollen las enfermedades, ¿ya? Que en el fondo todo esto es lo que es el periodo prepatogénico. Después ya cuando las enfermedades están instauradas, hablamos del periodo patogénico y ahí tenemos distintas fases, ¿ya? Que puede ser una enfermedad sintomática, que en el fondo son en estados iniciales, o los pródromos, donde
ocurren las primeras manifestaciones y podemos aplicar lo que es la prevención secundaria, que es en el fondo evitar o hacer los screening, que por ejemplo en cáncer de colon, las colonoscopias a determinadas edades es en el fondo para detectar lesiones preneoplásicas o lesiones neoplásicas, pero idealmente en estadios más iniciales, ¿ya? Después tenemos la fase cuando ya las enfermedades están instauradas. La prevención terciaria lo que trata de evitar es que estas enfermedades desarrollen secuelas, se cronifiquen o que francamente estas enfermedades causen la muerte, ¿ya? Que son los distintos desenlaces y lo ideal es llegar a la curación, pero como bien saben, muchas enfermedades esto no ocurre. Esto es la gráfica clásica de la historia natural de la enfermedad, que se divide en un periodo prepatogénico, en la cual hay una interacción entre el huésped con los distintos agentes causales y el medio ambiente, ¿ya? Y ahí podemos actuar desde cierta forma con la prevención primaria, que es promover la salud con promover estilos de vida saludables, mejorar la economía, porque mucho obviamente de las enfermedades también tienen un factor que es socioeconómico bastante importante, ¿ya? Y la protección específica, que en el fondo es la actividad física, dieta, etc. Y cuando ya las enfermedades se instauran, hablamos del periodo patogénico, que también tiene distintas fases y distintos desenlaces, y aquí tenemos que la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz o el tratamiento oportuno, y la prevención terciaria, que en el fondo es para limitar el daño producido por estas enfermedades o la rehabilitación, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la etiología de la enfermedad o el estudio de las causas de las enfermedades, tenemos que saber primero qué es una enfermedad, que ya lo definimos, cuáles son las causas y cómo se produce, ¿ya? Ahora, etiología en el fondo es el concepto del estudio sobre las causas de las cosas, que en el ámbito de la medicina van a ser las causas de las enfermedades. Y la causa, definida según la RAE, en el fondo es algo que provoca un efecto o una consecuencia, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que las enfermedades que están aquí en este arbolito, bueno, son muchas las enfermedades que van a haber a lo largo de la carrera, y muchas tienen distintas causas. Y vamos a ir viendo lo que se llama los efectos o las relaciones de causalidad, ¿ya? Hay muchas enfermedades que tienen una causa, que son más raras, pero muchas enfermedades en el fondo se desarrollan por una asociación de distintos factores causales, ¿ya? Y hay distintas formas de agruparlos, hay algunos que los agrupan como en grandes grupos, como los procesos infecciosos, alteraciones genéticas y todo lo que son las alteraciones ambientales, ¿ya? Así también se pueden dividir en causas internas y externas, que las causas internas podemos mencionar, por ejemplo, las alteraciones genéticas, la constitución de las personas y la predisposición, que vamos a ir viendo, y las causas externas, que es lo que uno más estudia porque es más fácil, entre comillas, de identificar y de modificar, que son agentes físicos, químicos y biológicos. Muchas veces las causas internas lamentablemente no son modificables, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, todos los factores biológicos, cabe destacar la edad, sexo, raza, peso, talla de las personas. También hay que considerar los factores psicológicos, como les mencioné, dentro de todo lo que es la salud mental. Y no solamente eso, sino que también se sabe que alteraciones de la salud mental pueden producir enfermedades que no están en el fondo de la mano de eso. Por ejemplo, alteraciones inmunológicas que pueden ser en respuesta al estrés, porque se produce una inmunosupresión, ¿ya? También hay distintos factores relacionados con el medio ambiente social y cultural, el calentamiento global, que estamos en eso y que produce distintas consecuencias en la salud de las personas, ¿ya? Factores económicos, como vimos, factores laborales, políticos, obviamente hay distintas alteraciones como traumatismos, heridas de guerra que se producen en estos países que están en conflicto, ¿ya? Ahora, cuando hablamos en el fondo de las causas de las enfermedades y cómo identificarlas, es porque se tiene que hacer un estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de este efecto secundario, que los tipos de efecto pueden ser el desarrollo de enfermedad, muerte, complicaciones, curación y, bueno, distintos resultados, y la protección con las vacunas, ¿ya?
Obviamente la mayoría de estas, la muerte, complicación y curación, en el fondo son secundarias en la evolución de la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno tiene que buscar las causas de las enfermedades? Porque así, al entender la causa o identificar la causa, se pueden generar distintos mecanismos para evitar que las personas se expongan a esas causas y así evitar que se desarrollen las enfermedades, ¿ya? O limitar la cantidad del agente etiológico, etc. Además, al estudiar la causa también uno puede inferir distintos mecanismos por los cuales estos elementos producen la enfermedad, que también uno puede, así, si es que ya la causa o la persona estuvo expuesta a este agente causal, al saber el mecanismo por el cual este agente causal produce enfermedad, podemos ir a prevenir ahí y actuar ahí. Y esto en el fondo lleva a los distintos métodos diagnósticos de tratamiento y de prevención de las enfermedades, ¿ya? Ahora, a lo largo de la historia se han descrito distintos modelos de relaciones causales, de causa-efecto en el fondo de las enfermedades, que lo van a ver con más detalle en lo que es epidemiología y salud pública, pero les voy a mencionar sobre todo dos modelos de forma bastante superficial, ¿ya? Que uno es el modelo de Koch, que fue uno de los primeros modelos que más que nada trató de explicar las enfermedades infectocontagiosas y sobre todo lo que es el bacilo tuberculoso, por eso el modelo de Koch, ¿ya? Porque lo estableció la misma persona que descubrió este bacilo tuberculoso, ¿ya? Y allí se demostró que se establecieron distintos requisitos para hablar de que este agente infeccioso en el fondo era el causal de esta enfermedad, que es la tuberculosis, ¿ya? Es preciso que el microorganismo esté presente en cada caso de enfermedad, porque obviamente no vamos a tener tuberculosis sin el bacilo tuberculoso, ¿ya? El microorganismo debe ser aislado y debe crecer en cultivo, que de hecho uno de los métodos diagnósticos que existen hasta el día de hoy para diagnosticar tuberculosis, que en el fondo es cultivar el bacilo tuberculoso en laboratorio. El microorganismo debe causar una enfermedad específica cuando es inoculada en un animal, que es, como saben, en medicina y en la ciencia en general, hay que experimentar de cierta forma, y en estos casos, como ya no es ético experimentar en humanos, se usan modelos animales, pero como saben, anteriormente se hacían estos modelos experimentales, desgraciadamente, en personas, pero gracias a eso, lamentablemente por eso surgió la bioética, que trató de controlar estas conductas que en realidad son inadecuadas, ¿ya? Y es preciso recuperar el microorganismo desde el animal enfermo. Entonces, si tenemos, como en este caso, una persona o animal con tuberculosis, debemos encontrar este microorganismo, ¿ya? Ahora, esto solamente sirve para las enfermedades infectocontagiosas, pero obviamente no explica todo el resto de las enfermedades que hoy en día son las más prevalentes, ¿ya? Antiguamente eran más prevalentes las enfermedades infectocontagiosas. Y ahí nació el modelo de Bradford-Hill, que trata de explicar relaciones causales en las cuales la causa no es necesaria ni suficiente, ya que en el fondo son modelos en los cuales generalmente son causas multifactoriales, asociación de distintos factores causales que llevan a una o distintas enfermedades. Y aquí se describieron varios conceptos o elementos que tienen que estar presentes en esta relación causal para determinar que este elemento o esta causa realmente está relacionada con el desarrollo de esta enfermedad. Y uno de ellos es la fuerza de asociación, que es lo más característico, que en el fondo quiere decir que frente a este agente etiológico o este elemento causal, hay un mayor desarrollo o una mayor incidencia y prevalencia de enfermedad a las personas expuestas a este agente, y esto se mide también con modelos matemáticos en epidemiología, en el cual se van estableciendo los riesgos relativos de desarrollar enfermedades al exponerse a este factor causal, ¿ya? Lo otro es la consistencia, que en el fondo, si bien se da en muchas enfermedades, no es necesario o no se dan todas, que en el fondo es que esta relación causal entre el elemento
etiológico y la enfermedad se puede hacer reproducible en distintas condiciones, en otras personas, en distintos sectores geográficos, etc. ¿Ya? Que en el fondo se puede dar en la mayoría de los casos, pero no exclusivamente. La especificidad, que ahora ya se está dejando un poquito de lado, pero en el fondo un elemento causal produce específicamente una enfermedad, pero como ya saben, eso ya lamentablemente no ocurre en todas las enfermedades, de hecho es más raro que ocurra. Lo que sí, otro elemento que es bastante característico y que tiene que estar presente es la temporalidad, o sea, la persona se expone al elemento causal y después desarrolla la enfermedad, obviamente al revés no pudiera ser, ¿ya? También la relación dosis-respuesta, en las cuales a mayor cantidad de elemento causal, mayor enfermedad, que nuevamente no es absoluto ni transversal en todas las enfermedades, pero por ejemplo, en el tabaquismo crónico, obviamente a mayor exposición y a mayor número de cigarrillos diarios hay mayor riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿ya? Lo otro es la plausibilidad biológica, que en el fondo es que esto sea biológicamente posible, ¿ya? Que haya alguna forma dentro de los mecanismos fisiopatológicos que existen que puedan explicar esta relación causal. La reversibilidad y evidencias experimentales, que en el fondo de los experimentos se pueda reproducir esta relación causal, y la reversibilidad es que al remover el agente etiológico, en el fondo desaparezca la enfermedad, pero esto ocurre no siempre nuevamente. ¿Ya? Y la analogía con otras relaciones causales, que en el fondo establecer que hay muchos factores etiológicos que actúan con mecanismos bastante similares para producir determinada enfermedad. Entonces uno puede hacer una analogía en distintos escenarios, ¿ya? Ahora no quiero que se enreden con todo esto por el momento, porque se van a enredar un poquito más con esto cuando vean epidemiología propiamente tal, si es que no lo vieron ya. Doctora. ¿Sí? Una consulta, no sé si sea importante, pero como que no entendía a qué se refiere con relación causal no necesaria y no suficiente. Es que eso lo vamos a ver. Ah, ya, ok, gracias. Un poquito más adelante. Bueno, luego está el modelo de Evans, que es un poquito más general, que en el fondo es que la proporción de individuos enfermos es mayor la cantidad entre los expuestos a la causa a los no expuestos, y esto en realidad han sido, como pueden ver, son como decirlo, son frases que son bastante lógicas, ¿ya? Por ejemplo, la exposición a la supuesta causa debe ser más frecuente en los que tienen la enfermedad a los que no la padecen, y así se establecieron distintas exigencias en el fondo para una relación causal, que hoy en día nos parece bastante lógico, pero en ese tiempo todavía no se descubrían todas estas relaciones causales, ¿ya? Y el otro que es más complejo es el modelo de Rothman, que lo usan bastante los epidemiólogos y que también define distintas causas, ¿ya? Que en el fondo es la causa componente, que forma un grupo que constituirá una causa suficiente, la suficiente, que son conjunto de causas que producen un efecto, y la causa necesaria, que es una causa componente que forma parte de las causas suficientes. Yo sé que suena bastante enredado, no se los voy a pedir que se los aprendan por el momento, pero sí que tengan estas nociones, porque en epidemiología probablemente sí va a ser bastante necesario que lo sepan, ¿ya? Ahora, lo bueno de este modelo es que no exige especificidad, ya que en el fondo explica lo que ocurre con muchas enfermedades en la actualidad, es que un mismo efecto puede ser producido por distintas causas, ¿ya? Y que, por ejemplo, una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. En el fondo, este modelo explica un poquito más todo lo que ocurre cuando tenemos enfermedades de causa multifactorial, ¿ya? Y aquí tenemos distintas causas. Esto sí, por el momento de esta definición prefiero que sí se las sepan, que la causa suficiente es que si el factor está, obviamente el efecto siempre va a ocurrir, ¿ya? Y la causa necesaria es que si el factor está ausente, el efecto no va a ocurrir, ¿ya? Y el factor de riesgo, que muchas veces se confunde con factores etiológicos o causa, pero la causa en el fondo es que un factor que se pudo identificar que produce enfermedad,
¿ya? En cambio, el factor de riesgo quiere decir que es un elemento que, si está presente, aumenta la probabilidad de que ocurra la enfermedad, pero no necesariamente va a ocurrir, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, en enfermedades infecciosas van a encontrar causas, ¿ya? Causas suficientes y causas necesarias. Pero en las enfermedades, por ejemplo, más metabólicas, como la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, siempre van a escuchar más hablar de los factores de riesgo, porque se suman una serie de elementos que producen una mayor probabilidad de que estas personas desarrollen este efecto o enfermedad, ¿ya? Y aquí se establecieron distintas relaciones entre causa-efecto, ya que unas directas, que cuando está el factor etiológico siempre ocurre la enfermedad, y que en verdad es muy raro en medicina, pudiera ser en algunas mutaciones, y que en general son enfermedades bastante raras, ¿ya? Lo que ocurre más es, por ejemplo, las causales indirectas, ¿ya? En la cual un factor está expuesto a distintos pasos y así se produce la enfermedad. Por ejemplo, la baja escolaridad y el riesgo de enfermedad, ¿ya? Y cuando ya hablamos de estos conceptos de necesario y suficiente, podemos tener, por ejemplo, una asociación en la cual el causal es necesario, pero no es suficiente. Por ejemplo, el virus papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, que en los casos de cáncer de cuello uterino, la infección por virus papiloma humano tiene que estar presente, pero no por sí sola va a producir la enfermedad, ¿ya? Es necesario que existan otros factores etiológicos o factores ambientales o factores de predisposición que llevan a que, a que estas personas desarrollen la enfermedad, ¿ya? Otra asociación es que la causa sea no necesaria, pero suficiente, ¿ya? Que también no es algo tan frecuente. Yo diría que los C y E sería como lo más frecuente en medicina, pero por ejemplo la leucemia post-radiación o post-exposición a determinados quimioterapéuticos, quiere decir que esas causas producen la enfermedad, pero no es la única que puede producir esa enfermedad, ¿ya? Entonces vemos que el factor A o el factor B o el factor C producen la enfermedad. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué la relación directa es rara? Porque siempre que está presente va a estar la enfermedad casi relacionada directamente. Es raro que un factor etiológico por sí solo produzca una enfermedad directamente. No sé si... ¿Y lo del VIH también sería como el caso C, necesario y no suficiente? El VIH sí, sería necesario y no suficiente porque, bueno, el VIH en realidad es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Ya la enfermedad en estos casos es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿ya? Pero para que ocurra el SIDA van a ver que el VIH tiene que estar relacionado o tiene que producir distintos efectos y que también dependen en un fondo de la respuesta del huésped. Por eso también se habla que, por ejemplo, algunas personas con VIH son, entre comillas, inmunes al VIH y no desarrollan la enfermedad, ¿ya? Entonces el VIH, sí, en las personas con SIDA el VIH tiene que estar presente, pero no es suficiente para que al tiro hagan el SIDA. No sé si se entiende. Sí, gracias, profe. De nada. Y la última relación causal, que es lo más habitual en la medicina, que son las causas no necesarias y no suficientes, las cuales tenemos que múltiples factores etiológicos en distintas asociaciones pueden producir determinadas enfermedades, que es lo clásico, sobre todo en las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes, etcétera, donde obviamente influyen, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, 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 ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un individuo sano que puede tener problemas socioeconómicos, que lleva a una alteración de la cobertura asistencial y que, por ejemplo, se infecta con VIH, ¿ya? Entonces vamos a tener un periodo de infección, pero que no necesariamente es un periodo de enfermedad propiamente tal, sino que este individuo está infectado, ¿ya? Si este individuo empieza a desarrollar las distintas manifestaciones clínicas de esta inmunosupresión que se va generando en el tiempo,
pueden en el fondo, por ejemplo, desarrollar lo que se llaman las enfermedades oportunistas, porque frecuentemente estos pacientes, sus manifestaciones clínicas son por eso, ¿ya? Porque se infectan con algunos microorganismos porque tienen esta baja respuesta inmune, o hacen en el fondo manifestaciones clínicas de infecciones que uno normalmente tiene, pero que no producen enfermedad porque tenemos un sistema inmune que los ataca, ¿ya? Y aquí por ejemplo, estos pacientes pueden tener una infección que desarrolla resistencia a antibióticos, o estos pacientes abandonan el tratamiento, o no se le educa bien en sus condiciones sanitarias, y así distintos factores llevan a esta enfermedad, ¿ya? Ahora, el factor de riesgo, como ya les mencioné, es un elemento característico o circunstancia que aumenta esta posibilidad o probabilidad de que estas personas enfermen, ¿ya? Y aquí también se han desarrollado distintas clasificaciones y existirían dos grandes grupos: los factores de riesgo modificables y los no modificables, que dentro de los no modificables solamente tenemos características como la edad, la herencia, o en el fondo la genética del paciente, raza, el género, etcétera, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, los hombres van a tener el riesgo de desarrollar cáncer de testículo, pero las mujeres no, ¿ya? Entonces esos son factores de riesgo que son no modificables, ¿ya? En cambio, los modificables son todos los que están relacionados, por un lado, con estilos de vida, pero también con exposiciones ambientales, laborales, niveles socioeconómicos, etcétera, como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, exposición ocupacional, etcétera, ¿ya? Y es ahí donde uno tiene que, en el fondo, ir a actuar para, a través de la prevención primaria, o si es que ya se desarrolló la enfermedad, con la prevención secundaria, para evitar que esta enfermedad avance, ¿ya? Aquí lo mismo, como les mencioné, otros ejemplos. Ahora, el otro concepto que es importante es la patogenia, ¿ya? Que son los mecanismos a través de los cuales este agente etiológico interviene y produce estas manifestaciones clínicas y patológicas. También lo van a encontrar como, en el fondo, es la secuencia de alteraciones que se producen en los distintos funcionamientos de los órganos y tejidos, y las alteraciones morfológicas que se van produciendo con la presencia de este elemento causal, ¿ya? Ahora, hay distintos grupos de agentes etiológicos que pueden utilizar similares vías al desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, mecanismos patogénicos pueden ser que algunos también se agrupan en distintos trastornos, pero por ejemplo, un grupo son las carcinogénesis, que podemos tener que distintos elementos o distintos factores etiológicos ocupan vías bastante parecidas, mutacionales, para llevar a un determinado tipo de cáncer, o distintos tipos de cáncer también puede ser, ¿ya? Por ejemplo, el tabaquismo produce alteración en aumento de las mutaciones, y por eso aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero también el tabaquismo produce, a través del mismo mecanismo de la carcinogénesis, en el fondo con mutaciones, aumento del riesgo de cáncer de colon, aumento del riesgo de cáncer de vejiga, etcétera, ¿ya? O la inflamación, que también, obviamente, muchos agentes patógenos infecciosos pueden producir inflamación y, por ende, determinadas enfermedades. Por ejemplo, las meningitis bacterianas, tenemos distintos tipos de bacterias que pueden producir meningitis, pero todas lo que hacen en el fondo es desarrollar una respuesta inmune, que es lo que va a llevar a este desarrollo de la enfermedad clínica, ¿ya? Ahora, así se han englobado distintas causas y mecanismos en la producción de las enfermedades, y se han agrupado lo que se llama la etiopatogenia. Y cuando pasen por el ramo de patología van a ver que las enfermedades se van a agrupar de acuerdo a trastornos, por ejemplo, circulatorios, trastornos inflamatorios, trastornos genéticos, trastornos así, etc., ¿ya? Y así, por ejemplo, podemos tener grupos que son las enfermedades, los mecanismos más endógenos, que ahí tenemos en las enfermedades genéticas, que no son todas, o sea, y las congénitas, pero no son conceptos que se usan de forma igual, ya muchas veces se confunden, pero genético en el fondo es alteraciones de los genes,
Ya, enfermedades congénitas son enfermedades que se manifiestan al nacer, pero que no siempre tienen que ver con la genética, porque, por ejemplo, las madres embarazadas se pueden infectar con rubiola u otros microorganismos infecciosos y que pueden producir alteraciones en el recién nacido, ¿ya? También tenemos enfermedades nutricionales, metabólicas, etcétera, ¿ya? Y como les mencioné, muchas también son multifactoriales, en las cuales, por ejemplo, en el cáncer o las enfermedades neoplásicas participan mecanismos genéticos asociados también a mecanismos ambientales, ¿ya? Y aquí, nuevamente, pero con ejemplos, por ejemplo, tenemos el grupo de las enfermedades congénitas, que pueden ser de causa genética heredada, como la fibrosis quística, que en el fondo se transmite desde las líneas de los gametos hacia el embrión y feto posteriormente, o pueden ser mutaciones espontáneas que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿ya? O las enfermedades congénitas que no son de origen genético, que pueden ser, por ejemplo, ambientales, como las infecciosas, por ejemplo, la rubiola, o accidentales, como por ejemplo, si es que es un parto complicado y se produce hipoxia del feto durante el parto por una mala circulación, estos recién nacidos pueden nacer en el fondo con parálisis cerebral por esta hipoxia, ¿ya? O en algunos casos, lamentablemente, morir. O las enfermedades o los mecanismos adquiridos, en los cuales tenemos varios grupos. Uno de ellos, por ejemplo, las inflamaciones, que pueden ser agudas o crónicas, alteraciones del crecimiento o del desarrollo, como las neoplásicas, no neoplásicas, en el fondo son proliferaciones en estos casos, los trastornos hemodinámicos, trastornos de la inmunidad, etc. Y este es como el orden en el cual van a ver, por ejemplo, las enfermedades cuando estudien anatomía patológica y también en general en medicina, si bien cuando estén en base biológica de medicina y después medicina interna, etcétera, etcétera, se tienden a agrupar más según sistema. Ya obviamente van a ver todas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, etcétera, ¿ya? Y lo último es que todas estas enfermedades producen o pueden producir alteraciones morfológicas. Por ejemplo, el agente causal actúa mediante distintos mecanismos que puede producir manifestaciones funcionales, que son estudiadas por la fisiopatología, o manifestaciones morfológicas, que son estudiadas por la patología, ¿ya? Y estas manifestaciones morfológicas pueden ser macroscópicas y microscópicas, pero eso lo van a ver en más detalle en anatomía patológica. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas alteraciones morfológicas, como una rotura de víscera hueca, en el caso, por ejemplo, de un megacolon tóxico, en los cuales el colon se dilata tanto, se llena de gases, se puede perforar, se rompe y se produce lo que se llama un neumoperitoneo y una peritonitis secundaria, y es bastante grave, ¿ya? El depósito de material anormal o en exceso en un órgano, por ejemplo, el depósito de material que se llama amiloide, en el caso de las amiloidosis, que también es secundaria, tiene distintos orígenes, ¿ya? Y así todo eso se puede estudiar desde el punto de vista morfológico. Pero también, como les mencioné, la fisiopatología también va a estudiar lo que son las alteraciones funcionales. Por ejemplo, pueden observar, y que habitualmente es lo que van a ver desde el punto de vista clínico, ¿ya? Por ejemplo, secreción excesiva, por ejemplo, mucosidad nasal en la gripe, en las alergias, en las rinitis alérgicas, etcétera. Contracción alterada de una estructura muscular o secreción insuficiente, por ejemplo, secreción insuficiente de insulina, las diabetes mellitus tipo 1 o 2. Y así tenemos que distintas enfermedades tienen distintos factores etiológicos. Por ejemplo, el cáncer de pulmón está muy asociado al tabaquismo y que actúa por distintos mecanismos patogénicos, que en estos casos son mutaciones o alteraciones genéticas, que lleva a alteraciones funcionales y morfológicas, que las morfológicas se van a ver mediante estudios imagenológicos y también, si es que nos llega a nosotros, la biopsia, pero también lo van a ver mediante estudios funcionales si es que el paciente se queja de que tose o tiene algún otro signo, ¿ya? Y puede tener algunas complicaciones y secuelas si es que produce metástasis o, francamente, la muerte, ¿ya? Por ejemplo, la cirrosis hepática, que uno de los mecanismos por los cuales se produce, o una de las causas, es la hepatitis B.
en las cuales el mecanismo patogénico es que esta hepatitis B produce una respuesta inmune, que lo que va a llevar es que esta respuesta inmune que se genera va a ir a destruir a los hepatocitos. Entonces no es necesariamente el virus el que produce la muerte de los hepatocitos, sino que es la respuesta inmune del huésped el que produce la muerte de los hepatocitos. Y esto va a llevar a un ciclo de inflamación, reparación constante que lleva a la cirrosis hepática y que una de sus complicaciones puede ser la insuficiencia hepática, pero también el desarrollo de un cáncer que es el hepatocarcinoma, ¿ya? Y bueno, también tenemos enfermedades, por ejemplo, infecciosas, como los abscesos cutáneos, que frecuentemente están producidos por esta gente que es el Staphylococcus aureus, que produce, su mecanismo en el fondo va a ser un proceso de inflamación aguda, y esto va a llevar morfológicamente a la presencia de este absceso cutáneo, que se puede ver clínicamente, o en algunos casos los biopsias, que en general no ocurre, pero también los pueden estudiar obviamente con cultivos, etc. ¿Ya? Y tenemos otras enfermedades en las cuales las causas todavía no están del todo definidas, por ejemplo, la hipertensión esencial, ¿ya? No sé si ya vieron las clases de hipertensión, pero la hipertensión esencial, hay distintos postulados, hay distintas teorías, pero todavía no se ha identificado una causa como un factor etiológico determinado, ¿ya? Y eso ocurre en muchas enfermedades crónicas. Y el mecanismo patogénico aquí en general es que uno de ellos es que aumenta la renina o la producción de renina a los riñones, y esto va a llevar en el fondo a un aumento de la presión arterial, que esto es uno de los postulados de los mecanismos patogénicos, pero saben que hay más. Pero como pueden ver, tenemos enfermedades en las cuales el agente causal se conoce, es bastante específico, el mecanismo patogénico está súper estudiado, entonces es relativamente fácil prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Pero tenemos otras enfermedades que son un poquito más complejas, que son multifactoriales, que los factores etiológicos todavía no están del todo dilucidados, se sabe un poco de los mecanismos patogénicos, se pueden tratar, pero todavía, como no sabemos bien la prevención, todavía estamos al debe desde el punto de vista de la medicina. Y eso, chicos, la verdad es que la clase es bastante corta. Le dejé a Cristian un apunte que es un poquito enredado quizás, pero es para que vayan entendiendo un poco estos modelos causales. También ahí habla de los estudios epidemiológicos que se hacen para establecer estos modelos causales, porque en el fondo la epidemiología, uno de los estudios en el fondo es encontrar las causas de las enfermedades para llevar a la prevención de ellas, ¿ya? Así que eso. No sé si tienen dudas. Doctora, Sí. que en una diapo, no recuerdo cuál, mostró como un esquema donde había como infección y enfermedad, ese paciente con VIH. Mi duda es si acaso el periodo patogénico inicia cuando ya está infectado o cuando ya está enfermo. Ese, sí. ¿El periodo patogénico empieza después de infección o después de enfermedad? El periodo patogénico aquí empezaría desde la infección, pero es que depende un poco también del tipo de microorganismo, ¿ya? Porque obviamente esta persona ya está infectada y uno va a tratar de desarrollar estas prevenciones secundarias y después, si es que ya se enfermó propiamente terciarias, para que no tenga los distintos efectos de la enfermedad. Pero sí, es difícil encasillar en algunas condiciones excepcionales definir cuál es el periodo pre y cuál es el periodo patogénico propiamente tal, ¿ya? Ya, gracias. Sobre todo en enfermedades que son tan evolutivas como el SIDA, porque es, como su nombre dice, es un síndrome, ¿ya? En el fondo son distintas manifestaciones. Cuando vean SIDA hay distintas manifestaciones, tanto desde el punto de vista del laboratorio, de acuerdo a los recuentos del linfocito CD4 y las viremias propiamente tal, pero también hay distintas manifestaciones clínicas. Hay algunas infecciones oportunistas que se dan en los SIDAs como en etapas más iniciales, y otros ya se manifiestan en el SIDA etapa C, que ya es el SIDA más tardío. Ya, entonces es más complejo cuando hablamos como de un
como una enfermedad que se manifiesta como un síndrome, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, del cáncer de colon, que es bastante fácil de encasillar, que el periodo prepatogénico es en el fondo antes de que desarrolle el cáncer propiamente tal, donde uno va a prevenir que estos pacientes no consuman carnes rojas, que no fumen o que en el fondo tabaco, que bajen de peso, todo lo que son los estilos de vida sería todo lo que es el periodo prepatogénico como prevención. Pero si ya el paciente tiene alguna lesión, por ejemplo, incluso un adenoma, ya estamos en lo que es prevención secundaria, porque ya tiene la alteración, pero puede desarrollar todo lo que es la enfermedad neoplásica maligna propiamente tal, ¿ya? Pero todos los detalles de esto lo van a ver en epidemiología. No lo han visto todavía en epidemiología, ¿cierto? No. No, profe. No. Ya, pero quiero que sepan conceptos generales. Ya, no les voy a... Además que tiene como mucha definición como más filosófica esto también y harto de lógica del punto de vista cuando vean los modelos matemáticos, los modelos de asociación, ¿ya? El capítulo del PORF, que es de salud y enfermedad, también sería aconsejable que lo lean porque les da algunas definiciones bastante buenas, ¿ya? Pero de todas formas yo les voy a dejar la presentación y bueno, la clase va a quedar grabada y se la voy a enviar a Cristian para que la suba al campus. Pero esto es un tema que van a seguir viendo, ¿ya? O sea, creo que esta clase prácticamente casi igual se va a repetir después en patología. Muchos de estos conceptos los van a revisar más adelante en salud pública, en epidemiología, medicina basada en la evidencia, etc. ¿Ya? Si no se angustien por el momento. Ya, chicos, los dejo para que descansen un poquito antes de su próxima clase.